La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca fue decretada como ANP el 1 de noviembre del 2000, declarada para los fines de migración, hibernación y reproducción de la mariposa, y creada para proteger el entorno natural y su hábitat. Es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial Natural. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la encargada de esta área. Se ubica en el estado de Michoacán, Estado de México. Bosque oyamel. Los oyameles, o mejor conocido como abetos en México, presentan los tres estratos de vegetación: arbóreo, arbustivo y herbáceo. El animal principal de esta área es la mariposa monarca, pero también se pueden encontrar otros tipos de animales. Este es un ejemplo de cadena alimenticia de este bosque. El árbol oyamel recibe energía del sol a través de la fotosíntesis. Luego, la mariposa se alimenta del oyamel. Después, el ave tigrillo se alimenta de la mariposa. Y al final, los hongos y gusanos descomponen los restos orgánicos para convertirlos en materia inorgánica. Bosque pino oyamel. Descripción: es un pino el cual se puede utilizar para decoración de Navidad, así como también la gente lo conoce, es como el pino de Navidad. Factores ayóticos. Factores ayóticos está la fauna. En ella se puede encontrar la mariposa monarca, pájaros, ardillas, insectos como escarabajos de la corteza, moscas de sierra del pino, polilla del brote del pino y polilla de la punta del pino, etcétera, también como pumas y águilas. En la flora podemos encontrar que producen unos conos también conocidos como piñas de color café rojizo, compuestos de pequeñas piezas en forma de escamas donde se desarrollan y protegen sus semillas. También mantienen una relación recíproca con los hongos que viven en el suelo cerca de ellos, ya que sus raíces reciben nutrientes de ellos y a cambio les dan azúcares que los hongos necesitan. De la parte derecha podemos ver una cadena alimenticia, la cual empieza con la fotosíntesis, después va el productor, que es el pino, después sigue el consumidor primario, que sería la mariposa monarca, después el consumidor secundario, que sería la araña, el consumidor terciario, que será el armadillo, y por último el consumidor cuaternario, que será el puma. Bosque de pino. Flora. Algunas de las 50 especies de pino son Quercus, Abies, Alnus, Ocote blanco, Ocote pardo, pino chimonque, pino chino, pino lacio, hierbas, helechos y hongos. Fauna. Entre su gran variedad se encuentra la mariposa monarca, serpientes de cascabel, conejos, coyotes y perros de pradera. Cadena alimenticia del bosque de pinos. El pasto recibe energía por medio del sol, el saltamontes se alimenta del pasto, la rana del saltamontes, la serpiente se come a la rana y por último el águila se come a la serpiente. Bosque de pino encino. Flora. La flora existente se clasifica en bosques de pino Cupressus, Juniperus, Píceas, abetas, musgos y helechos. Fauna. Tiene una gran diversidad conformada por aves, pinzones, jilgueros, pájaros carpinteros, ácaros, hormigas, mamíferos. Cadena alimenticia del bosque de pinos encino. Los helechos reciben energía a través del sol. El conejo se come al helecho. La serpiente se alimenta del conejo y el águila de la serpiente. Bosques de encino. La flora en los bosques de encino está asociada en procesos de sucesión en áreas desprovistas de una vegetación originaria, por lo que se distribuye de las costas de los 2.900 metros sobre el nivel del mar, aunque en algunos se llega a encontrar hasta los 3.100 metros sobre el nivel del mar, y en general se encuentra compartiendo de su espacio en pequeños manchones de represas. Fauna. La fauna de los bosques de encino es una vegetación. Entre los mamíferos destacan felinos como linces y pumas, y también frecuentemente de venados de cola blanca, armadillos y mapaches. La cadena alimenticia en los bosques de encino. En el suelo de estos bosques se acumulan hojas, troncos, plumas, frutos, flores, materias estriadas. Bosques de cedros. La flora en los bosques de cedros se han identificado más de 216 especies de aves, 180 de orquídeas y más de 600 polillas. La fauna de los bosques de cedros es bastante variada. Entre los mamíferos destacan felinos como los linces, que hay abundancia de insectos en diversos grupos. Cadena alimenticia de los bosques de cedros. Primaria. El caracol consume de las raíces del cedro. Secundario. Las aves se comen el caracol. Terciario. El coyote consume. Bosques de cedros. La flora en los bosques de cedros se han identificado más de 216 especies de aves, 180 de orquídeas y más de 600 polillas. La fauna de los bosques de cedros es bastante variada. Entre los mamíferos destacan felinos como los linces, que hay abundancia de insectos en diversos grupos.
Cadena alimenticia de los bosques de cedros. Primaria, el caracol consume de las raíces del cedro. Secundario, las aves se comen el caracol. Terciario, el coyote consume de las aves. El bosque mesófilo de montaña presenta varios estratos arbóreos. Sus representantes alcanzan entre 15 y 35 metros de altura. Están compuestos por especies caducifolias y perennifolias. Los factores bióticos se clasifican en productores, son organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Consumidores, son aquellos organismos incapaces de producir su alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. En el bosque mesófilo podemos encontrar gran diversidad de seres consumidores, por ejemplo herbívoros, su dieta habitual es de origen vegetal como frutos, hojas y hongos. Omnívoros, se alimentan tanto de animales como de plantas. Son comedores oportunistas y generalistas que no están adaptados para comer y digerir ni material vegetal ni carne exclusivamente. Podemos encontrar al quetzal, murciélago y oso de anteojos. Carnívoros, se alimentan de mamíferos medianos y pequeños. También comen reptiles, en algunos casos cazan aves y algunos son buenos pescadores. Descomponedores, son aquellos organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, entre ellos están las levaduras, los hongos y las bacterias. En el bosque mesófilo podemos encontrar una gran variedad de hongos. Esta es la cadena alimenticia básica que nos indica el flujo de materia y flujo de energía. El ciclo del fósforo. Influye en la conservación ya que ayuda a los árboles a crecer y encontrarse saludables para anidar y alimentar a la mariposa monarca. Si el ciclo se llegase a alterar, afectaría el crecimiento del árbol y este no contaría con los nutrientes necesarios para hospedar a la mariposa. Ciclo del azufre. Este ciclo influye para el correcto desarrollo y crecimiento del árbol. Esto ayuda para que el árbol se encuentre en un buen estado para cuando llegue la mariposa. Si este ciclo se altera, afectaría la formación de proteínas y clorofila, trayendo como consecuencias un deficiente crecimiento del árbol, volviendo las hojas amarillentas. Ciclo del carbono. El suelo almacena 2 veces más carbono que la atmósfera y casi el doble de cantidad almacenada en la vegetación. La capacidad de almacenamiento de carbono de los suelos depende de sus propiedades y usos. ¿Cómo influye el ciclo del carbono? El carbono es un elemento químico no metálico. Forma parte de los océanos, rocas, suelos y seres vivos, principal componente de la materia orgánica. Siempre en movimiento. Se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Su mayor reserva se encuentra en los océanos. Uno de los ciclos más importantes para el equilibrio de la Tierra se divide en ciclo geológico y ciclo biológico. ¿Cómo influyen las reservas si el ciclo se llegara a alterar? La fuente más grande de este cambio es producido por el consumo de combustibles fósiles, pero otras acciones como la deforestación, la fabricación de cemento, la ganadería y la cultivación del arroz también contribuyen a este cambio. Ciclo del oxígeno. ¿Cómo influye en la conservación? La luz es una fuente de energía que se encarga de transformar el CO2 en compuestos orgánicos por medio de la fotosíntesis. Las plantas tienen la capacidad de captar el CO2 y lo convierten en azúcares. Las plantas extraen el carbono de la atmósfera y lo almacenan en las ramas y troncos de las raíces. ¿Cómo influye en el deterioro? Un árbol es como un sumidero de carbono, puesto que si es cortado, suelta a la atmósfera contaminando el aire y contribuyendo al efecto invernadero. Si este es alterado, se ven afectados todos los ecosistemas. Ciclo del nitrógeno. ¿Cómo influye en la conservación? El nitrógeno ingresa al mundo de lo vivo por medio de las bacterias y otros procariontes uniculares. Se convierte en el nitrógeno atmosférico en formas biológicamente utilizables mediante un proceso llamado fijación del nitrógeno. Influye en el deterioro. El ciclo del nitrógeno influye en las actividades humanas. Han cambiado para siempre el ciclo del nitrógeno de la Tierra. Ciclo del agua. ¿Cómo influye el ciclo del agua en el área? Retienen el agua de lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos, disminuyendo la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra y reducen el riesgo de inundaciones. Esto también ayuda al crecimiento de plantas, ya que este proceso es indispensable para el crecimiento de plantas. ¿Cómo podría deteriorar el área si el ciclo se acaba? Esto la deterioraría muchísimo, ya que el ciclo del agua es de lo más importante que puede haber en estos casos, tanto como cuando llueve, ya que el agua se infiltra en la tierra así dando agua. También podría causar sequedad en el área, ya que eso es lo que lo mantiene frescos. Puede causar pérdida de mariposas monarcas, ya que ellas también toman agua de la poca que queda entre las ramas y hojas. Puede hasta haber pérdida total de toda la reserva, ya que sin agua
no podrían crecer. Importancia social, cultural y económica. Fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO el día 8 de julio del 2008. Está incluido en la lista de la UNESCO como un bien natural. Es un gran atractivo para los ecoturistas. Se cuenta que cerca de 100.000 turistas visitarán la reserva. Para las comunidades, preservar estos insectos se ha vuelto de gran importancia, ya que además de atraer turismo, genera empleos de reserva y pueden vender productos locales a los visitantes. Se pretende desarrollar y consolidar programas y actividades productivas que permitan el desarrollo de las comunidades. Este proyecto ayuda económicamente a la protección de la mariposa monarca. Reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Actividades turísticas. Observación de la mariposa monarca. Flora y fauna. Paseos a caballos. Caminatas por senderos y tirolesas. Ventas de artesanía y gastronomía local. Servicios que encuentras en el ANP. Renta de caballos. Hospedaje. Venta de alimentos y artesanías. Sanitarios. Guías locales. Atractivos naturales, cascadas, flora y fauna y zonas arqueológicas. Cuando visite los santuarios de la mariposa monarca, es recomendable no molestar a las mariposas que se encuentran descansando, permanecer a cierta distancia de los árboles, no tirar basura y respetar los senderos trazados. Tips al viajero. Personas con problemas cardíacos, llevar sus medicamentos, usar calzado cómodo, ropa ligera, gorra y lentes, llevar su botella de agua y responsabilizarse de su basura. Reflexión argumentada: influencia del hombre. La deforestación por tala ilegal a gran escala por grupos organizados en la región aumentó, afectando más de 2.000 hectáreas en los bosques de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. La tala hormiga continuó modificando la estructura y composición de los bosques. Disminución de algodoncillos y disminución de hábitats en Estados Unidos. Degradación de los bosques de invernación en México. Condiciones climáticas extremas. Consecuencias que provocarían las fuerzas naturales. Si llegara a haber un incendio en la reserva puede causar muchísimo daño a esta, ya que el fuego es dañino, se integra en un círculo en el que diversos fenómenos influyen como causa y efecto. Asimismo, con las sequías este problema pegará muy fuerte, que varias especies de esta área se verían afectadas, que si llegara a pasar una sequía toda la área se secaría y perdiera gran parte de flora y fauna.